Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Tiene que haber billones, trillones de planetas en el universo y muchísimos de ellos tienen que ser como la Tierra. ¿Imagináis cómo será ir descubriéndolos en el futuro, cada uno de ellos con sus pequeñas pero maravillosas diferencias desde el punto de vista visual y científico, con su fauna especial, con su flora increíble, con sus soles y lunas espectaculares en lo alto, sus extraños horizontes y atardeceres en entornos habitables? Desde luego da para pensar y para también soñar. Nosotros sabemos que están, pero claro, ¿quién más los habrá visto? ¿Los habrán explorado ya? ¿Los habrán pisado ya? Y por supuesto siempre la gran pregunta, ¿nos habrá detectado alguien ya? Bueno, sí que deben de existir maravillas espectaculares esperando a ser descubiertas, y de hecho NASA recientemente ha dado a conocer 10 nuevos planetas similares al nuestro, ni más ni menos, después del revuelo que se generó con lo hallado en el sistema TRAPPIST-1. 10 nuevos planetas en la zona denominada Ricitos de Oro, perfecta para la vida y apta para la existencia de agua en una superficie rocosa con una atmósfera no tóxica y favorable. Esto es lo que, de acuerdo al último reporte de la Agencia Espacial Norteamericana y gracias a la tecnología del telescopio espacial Kepler, se ha podido calcular de entre los 219 nuevos cuerpos encontrados en un lugar muy especial del espacio, la constelación del Cisne, una región a la que no han dudado en apuntar con su tecnología para tratar de encontrar un mundo como el nuestro. Pero claro, ¿por qué mirar allí? ¿Por su cercanía al sistema solar? ¿Por lo que sería la densidad de las estrellas que hay allí? ¿Por las características espectaculares en tamaño y en brillo de alguna de las estrellas que estarían allí comparadas con nuestro Sol? Pues no. NASA sabe perfectamente lo que hace, porque hablamos de un espacio que curiosamente coincide con el mismo lugar en donde se ha encontrado la famosa anomalía de la posible esfera de Dyson en la estrella KIC 8462-852, y también sabe que ese lugar llegó a obsesionar a diferentes culturas de la antigüedad al respecto de la creación del hombre. No son tontos, saben que allí deben de mirar. Pero claro, en la antigüedad, ¿por qué tanta fijación con ese lugar del firmamento, con lo grande que es todo el cosmos? ¿Qué significaba ese sitio para los hombres del pasado? ¿Y qué relación tiene esa mirada continua de la NASA a esa región al respecto de la misma fijación que tuvieron los antiguos hombres que moraban la Tierra en diferentes lugares del globo terráqueo? Bueno, tengo que deciros que en este videoprograma, que he decidido partir en 2 cachitos para que no se me haga muy largo, vamos a hacer un viaje increíble hacia los orígenes del ser humano y lo que sería su relación con unas estrellas extraordinarias que forman una curiosa forma de cruz en el cielo. Un cisne visto así de forma metafórica y llamado así desde siempre. Un sitio lleno de nebulosas y gases de colores que no pasa inadvertido para los científicos de la Tierra por su belleza y por las bellas estrellas, a su vez, que forman este conglomerado cósmico. Cisne, la verdad es que brilla con luz propia en el firmamento, y los hombres del pasado le dieron una importancia que va mucho más allá de lo que podamos imaginar. En este videoprograma lo vamos a descubrir, y es mucho más importante de lo que yo, al empezar a investigarlo, me imaginé en un principio. Y es que hay una obsesión absurda, eterna, enfermiza y a la vez bonita y trascendental con ella. Civilizaciones como la andina,
la de Nazca, incluyéndola en al menos uno de sus impresionantes geoglifos, como esta maravilla que estamos viendo en estos momentos, las prehispánicas en América del Norte y Centroamérica, y la que erigió el impresionante complejo de Göbekli Tepe, de la que hablé recientemente en un videoprograma. Ya apuntaron allí con sus construcciones a esa constelación del cisne en sus leyendas, en sus tradiciones y construcciones, y ya la incluyeron en sus complejísimos sistemas de creencias como el lugar más importante a señalar dentro del universo. Era el lugar que regiría ni más ni menos que el destino del ser humano. Y claro, ¿esto cómo podría ser así? Pues se ve en detalles como que en la cultura astronómica andina, en Cuzco, en Perú, que seguía con un total cuidado y exactitud a la Vía Láctea, tenían el Kapu Guaraguara, lo que ellos llamaban el traje de las estrellas, escenificado en este específico cúmulo de astros, y era para ellos de vital importancia para su cultura. Lo veían como una conexión directa con el devenir de los seres humanos, con lo que nos pasaría en el futuro a los hombres. ¿Qué sabían y por qué lo sabían? Luego lo veremos y es sorprendente. Lo que sería el significado de cisne, donde han aparecido estas 10 tierras, es desconocido por la mayoría de la población, pero ha sido vital en nuestra evolución, ya que en diferentes lugares del mundo entendían que nuestras almas, nuestro espíritu, pues al morir irían a esa ubicación precisa de la Vía Láctea. Y sus creencias religiosas así lo demuestran. Y esto que estoy diciendo es más importante de lo que parece, porque conecta no con el momento de morir, sino con el momento de ser creado, con el momento del origen del hombre. Los nativos norteamericanos que firmaron lo que serían las impresionantes pinturas de Sego Canyon y sobre todo de Horseshoe Canyon que estamos viendo en estos momentos, afirmaban que las almas de los difuntos se desplazaban a ese lugar en donde la Vía Láctea se bifurca en dos inmensos brazos, con una zona más clara y otra más oscurita que la divide, y en donde se encuentra esta constelación, y entendían que el mundo del cielo, de donde venía el hombre en el nacimiento y hacia donde iba en la muerte, era ese lugar del firmamento, la constelación del cisne. Fijaros qué seres pintaron, no son seres homínidos los que hay en esas pinturas. Fijaros qué semejanzas con los conocidos y actuales relatos y dibujos de seres protagonistas de posibles abducciones en el siglo XXI que han realizado testigos de todo el mundo. Esas líneas serpenteantes tampoco son casualidad y tienen que ver con la creación del ser humano en lo más profundo que tenemos los hombres, el ADN. Pero, ¿cómo podían saberlo? ¿Quién les inculcó este proceso básico? Este concepto básico. Una intervención extraterrestre vista por ellos como dioses creadores. Lo hemos visto y lo hemos hablado en numerosas ocasiones, y es que estamos hablando de una gran presentación, incluso con una comunicación entre ambas especies y una manipulación mental y genómica, como la vista en Tassili, en Argelia, al otro lado del mundo, o al menos una visita con una comunicación básica y una observación, una de las aparentemente muchas visitas que ha recibido el ser humano en una operación de monitorización de lo que sería vigilancia por parte de alguien de allí. ¿Sería posible, llegados a este punto y viendo a los seres que estos hombres pintaron en sus murales, los que ellos entendieron que fueron los creadores del hombre, siéndolo o no, que tuvieran sus orígenes efectivamente allí, en la constelación del cisne?
Se enteraron del origen de estos seres e incorporaron este origen en su sistema de creencias al considerar que ellos habían sido creados por esos seres, o al menos que su espíritu venía dado por esos seres, dadas las evidentes diferencias visuales y tecnológicas entre ambos, nosotros y ellos. Incorporaron a la constelación del cisne en sus sistemas de creencias porque consideraron que esos seres que habrían venido a la Tierra y que dibujaron en sus cuevas realmente tenían la mayor importancia posible a nivel espiritual al interceder en su raciocinio, en su conciencia, en su inteligencia. Imaginar el razonamiento. Soy mucho más consciente tras ver a los dioses, tras verlos y después, pues tras ver que despertaron en mí el intelecto. No solo soy cuerpo, hay más, y ha sido tras verlos. Y alma me diste al crearme, me he dado cuenta, y entonces mi alma allí irá, porque sé de dónde viniste, después de que tú me lo dijeras, en esa comunicación que decíamos. No olvidemos que en gran parte de las presentaciones extraterrestres siempre existe una comunicación de lo que serían estos seres hacia nosotros, al menos unidireccional, de que ellos pues hablan, nosotros callamos y sacamos conclusiones, y en muchas ocasiones siempre se dice el origen de esos seres, y aquí aparecería. Y es curioso porque antes de que los primeros nativos americanos llegaran a ese continente hacia el año 9500 antes de Cristo, la cultura india y la china también tenían nociones similares sobre la importancia de la constelación del cisne a la hora de trasladarse allí en la muerte y de venir hacia aquí en el nacimiento, contactos similares en continentes separados. Ese concepto de alma, además, es que es un concepto espiritual, por otra parte, muy avanzado. Si nos fijamos en una sociedad de cazadores-recolectores, ¿quién se lo inculcó? ¿Quién se lo dio? Una espiritualidad repentina no es algo lógico. Esta conexión del destino del ser humano con cisne viene de muy atrás, de los orígenes de las primeras culturas que conectan con la creación y la aparición del hombre, y sobre todo de cómo llegó la cultura astronómica, de lo que sería la visión del cosmos por parte del hombre, como ocurre en el conglomerado megalítico de Avebury, en Wayland Smythe, en Inglaterra. Yo he estado por allí, uno de los más antiguos del mundo, con una orientación perfectamente definida hacia los solsticios, una auténtica maravilla matemática, y sobre todo hacia ese cúmulo de estrellas de la constelación del cisne, sorprendentemente hacia allí y no hacia otro lado. ¿Quién les dio ese conocimiento? ¿Por qué esa obsesión de todos, que fue pasando de territorio en territorio conforme el ser humano iba avanzando en la conquista de su propio planeta? Pueblos enteros sin enterarse de la existencia los unos de los otros, pensando lo mismo. ¿De dónde venía esa ciencia y sobre todo esa espiritualidad? Las dos cosas son importantes. Desde luego es curioso que allí en Avebury aparezcan también círculos de las cosechas auténticos que también apuntan a esa constelación, como el aparecido muy cerca en Messier en el día 7 de julio del año 1993, precisamente lo que sería pues uno de los primeros círculos considerados auténticos, teniendo en cuenta que todo el fenómeno ha ido apareciendo y haciéndose más complejo conforme han ido pasando las décadas, y pues por supuesto tal y como ocurre en un proceso de exposición, aprendizaje y comunicación de una raza a otra. Pues como en las matemáticas, que empiezas a sumar y luego pues comienzas luego a restar, y luego las multiplicaciones, las divisiones, y en fin, todo un proceso de aprendizaje hasta que terminas haciendo auténticas maravillas. Con el tema de los círculos de las cosechas ha ocurrido lo mismo, y lo primero que se dijo prácticamente después del círculo fue la constelación del cisne.
Estamos hablando, por supuesto, de un nuevo contacto, de una inteligencia que estaría detrás de la humanidad, tratando de hablar con nosotros durante toda nuestra historia, en este caso, en nuestra época más reciente, apuntando, como decía, al mismo lugar, su lugar de origen. En Newark, Ohio, en los extraños túmulos serpenteantes únicos en el mundo que existen en ese punto del planeta y que se remontan al año 3500 a.C., un lugar aislado del mundo con pobladores indígenas alejados de cualquier civilización, pues también aparece esta alineación con otro sorprendente gran saber astronómico. De nuevo, en una cultura que no tenía idea alguna de matemáticas o geometría, o al menos no deberían de tenerla por la tecnología que manejaban anteriormente. Tuvieron un salto tremendo en un nuevo contacto aislado. Adelante y atrás en el tiempo seguimos viendo que el ser humano se fijaba constantemente en ese punto del negro cielo estrellado en donde se han encontrado estos planetas con lo grande que es, y en los orígenes más alejados, en las pinturas que dejaron aquellos héroes humanos supervivientes a 1000 penurias, aquellos artistas del complejo de pinturas rupestres de Lascaux en Francia, el punto focal de todas las estrellas que dibujaron, más allá de la luminosidad que tenían todas las demás, ese punto focal, esa estrella que dominaba toda la pintura, era Deneb, el principal astro de la constelación del Cisne, sin ninguna explicación. No tenían por qué hacerlo, pero lo hicieron. La dibujaron, una nueva presentación al hombre en ese punto de la historia, una relación de nuestras culturas de forma espiritual y sin ninguna duda obligatoria y moral para con esa región del cosmos y aceptada sin remisión por todas ellas, con lo difícil que sería la introducción de nuevos elementos y nuevos elementos místicos en todas y cada una de las que estamos hablando, siendo además tan diferentes. No es nada habitual que todas ellas compartan la misma creencia, máxime cuando no se conocían entre sí y cuando tampoco coincidían en la misma época. Siempre habría habido una resistencia a nivel emocional y cultural, fuera cual fuera la influencia o la conquista. La constelación del Cisne y la humanidad siempre, sorprendentemente y de forma oculta, además, siempre han ido de la mano. Y es que, bueno, es muy curioso porque en todo este increíble recorrido que vamos haciendo y que abarca miles y miles de años y diferentes territorios, hay un punto culminante, sin ninguna duda. Göbekli Tepe, el lugar del mundo en donde existió una elevada cultura en la Alta Mesopotamia, a finales de la última edad de hielo, cuando todos los demás seres humanos pues apenas estábamos empezando a comprender cómo funcionaba la agricultura o cómo perfeccionar nuestros hábitos de caza. Bueno, pues no, allí existió un pueblo avanzadísimo que, al igual que la NASA, se fijó con toda una estructura de piedra basada en monolitos llenos de información científica y astronómica, con una exactitud máxima en esa región, en ese punto del cielo, con esos 10 planetas. Una estructura y una motivación que tuvieron sin explicación. Y lo digo porque es que esta civilización no pudo hacerlo por sí misma. Lo hizo al amparo de un saber impuesto y proporcionado por seres superiores tecnológicamente a nosotros. No hay otra explicación, y lo hizo para colmo desde el lugar en el que se sitúa toda la historia que cuenta la llegada de unos dioses llamados Anunnaki junto a su prole, los llamados Nefilim, que habrían proporcionado aquí unos centros de culto y ciencia cosmológica avanzada en medio de la era neolítica por motivos desconocidos, intercediendo y manipulando la inteligencia y la sabiduría de la raza humana en aquella época. Las referencias obsesivas a Cisne son siempre especiales, y nos damos cuenta, y fascinantes, porque siempre se refieren al origen,
a la creación y al destino del ser humano. Y siempre tienen en cuenta esta estrella, pero es que de aquí, de lo que sería aquí, de una manera muy especial aquí. Y resulta que el origen de todo este enigma y de todo este conocimiento reside en este lugar del mundo, Göbekli Tepe. Observar el planisferio celeste que tenemos aquí, que llegó a representar con perfección absoluta, sin una sola calculadora, esta gente. El origen de todo lo que hemos planteado y de todo lo que hemos comentado al respecto de ese saber que fue pasando por todo el planeta Tierra, por todas las culturas a nivel espiritual, sobre lo que eran los saberes del planeta, incluso algunos viéndolos y pintándolos directamente por su nivel de exactitud, como en Norteamérica y Australia en las cuevas de los Wandjina, todo parte de esta parte del mundo en donde todo está orientado en ese planisferio celeste y recreado con perfección total hacia ese lugar precioso del universo. Pero claro, ¿cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo dominaron las matemáticas y la astronomía de una forma tan profunda allí? Es imposible. Hablaron de cosas que es incluso difícil para nosotros hablar a día de hoy. Hablamos de algo similar a construir un moderno transbordador espacial con un tenedor. Esa sería una comparación perfecta para lo que estamos hablando aquí, un símil perfecto a nivel de ingeniería. ¿De dónde sacaron tal conocimiento? Y todo orientado a Cisne y a sus estrellas. Pues hay un motivo para todo esto. Vamos a por la segunda parte del programa, que estoy seguro de que os va a gustar mucho, y en donde vamos a encontrar más de una sorpresa relacionada con el mismísimo origen del ser humano relacionado con esas estrellas. Yo mismo me sorprendí cuando lo estaba investigando, y me he sorprendido, creo que para toda mi vida, cuando me di cuenta de la magnitud de lo que es esto. Venga, vamos para allá y vamos a observar lo que es la importancia de la constelación del Cisne al respecto del ser humano. Vamos para allá.